El día de hoy me encuentro aquí en el área de la Bahía, en el norte de California, y quiero mostrarte este proyecto. Hemos estado trabajando aquí ya desde hace un tiempo y el día de hoy te voy a mostrar lo que hemos estado haciendo. En adición te voy a mostrar cómo es el frame de un deck para AZEK o TimberTech. Empezamos aquí. Este concreto también fue parte del trabajo, del proyecto. Y también hicimos parte de estos retenes que ven aquí. Este deck está por este lado, el spa, la regadera, esta pérgola que ven aquí, ese calentador eléctrico para uso del patio. En fin, todo este proyecto es un proyecto muy bonito. Este spa que ven por este lado me gusta mucho que es muy orgánico, está hecho de madera, completamente de madera, muy eficiente, a los clientes les gusta mucho y ya hemos instalado varios de estos en nuestros proyectos. Como pueden ver aquí usamos también este material que es de AZEK, un material de PVC, y como pueden ver aquí, estas esquinas les hicimos un ángulo pero sin cortar completamente el producto. Así que parece que el producto viene y baja hacia abajo. Esto te lo recomiendo mucho si es que sabes hacerlo. Después estaré mostrando en un video cómo le hacemos nosotros para lograr doblar este material sin que se quebre la esquina. Todas las fechas aquí son de metal. Como puedes ver, se ve muy bien. En algunas ocasiones utilizamos madera o utilizamos productos de este mismo material que está hecho el decking, pero en esta ocasión los diseñadores decidieron usar metal. También es importante notar el metal en esta pérgola. Como puedes ver aquí, la pérgola está hecha el frame de metal y la parte de arriba es madera. Esa madera es redwood y tiene un stain que es claro. Siempre cuando le pones stain a una madera, aunque sea transparente o sea claro, aún así incrementa el color de la misma madera, lo hace pareciera como que le añadiste color, pero es el color natural de la madera. Y de este lado pues tenemos el deck. Este deck se compone de material de PVC, el decking, las tablas que ves aquí abajo, que no llevan tornillos en la superficie, la cual me fascina mucho. Y este material, este guardrail, que la compañía se llama View Rail, es un rail muy bonito. Estos no son cables, es un material sólido, muy resistente. Es como de 1/4 de gruesor y me parece muy fantástico. Lo único que en lo personal a mí no me gustó mucho es la tapa. Como puedes ver, esta tapa ya se ve como si estuviera aquí por algunos años. En realidad solo tiene unos cuantos meses y ya podemos ver en algunos lugares que se está quebrando. Miren aquí ya tiene unos cracks. Aquí también tiene otro crack. Y esa es una de las características que la madera tiene. Que la madera, al ser expuesta al sol y al agua, miren lo que pasa. Miren este ángulo. El día que lo hicieron estaba muy bonito y ahora, como puedes ver, ya se está levantando la madera. Ya este lado está más bajo que este lado. Ya tenemos un gap completamente abierto. Ya tenemos cracks. También quiero comentarles que este deck lo hicimos nosotros. Lo hice yo. Pero el barandal, el pasamanos, lo instaló la compañía que instala estos materiales. Entonces, también quizás aquí contribuya un poquito la mano de obra que se hizo, que los ángulos no fueron cortados a la perfección. Y sea por esa razón, como pueden ver, este espacio es más grueso y atrás está más cerrado, lo cual quiere decir que quizás desde que originalmente se puso esta tabla, los ángulos no estaban bien cortados, pero con la presión de los clavos y los tornillos muchas veces pareciera como que está bien, pero al poco tiempo esto es lo que pasa, si no lo hiciste bien. La misma situación tenemos aquí de este lado, que el ángulo se abrió aquí enfrente y acá atrás está cerrado.
La madera, cosas son muy comunes, miren cómo aquí también está estrellándose. Entonces eso se pudo haber remediado si la compañía que hace este tipo de proyectos hubiera sugerido quizás instalar esta tapa, porque esta tapa es estructural y ayuda para que los postes no se cierren el uno contra el otro cuando aprietas los cables de stainless steel, pero quizás pudieron haber cubrido esta capa con un material de PVC. No tendríamos estos defectos en la madera, que también cabe mencionar son muy comunes. Ahora vamos a bajar por esta escalera que instalamos aquí y te quiero mostrar, por ejemplo, aquí abajo tenemos todo el equipo de la alberca, de la piscina y el calentador del spa. Todo se encuentra aquí abajo. Para eso se construyó esta pared de redwood que, como ustedes pueden ver, allá abajo tenemos una calle que es muy transitada, y para que fuera más ameno para los vecinos, pues se instaló esta pared de privacidad que lo hace verse muy bien, y así los vecinos no están viendo qué hay allí adentro. Allí en la orilla pueden ver cómo se hizo una pared que tiene un enjarre de cemento. Aquí le llamamos estaco. Y esa pared fue construida para que cumpla este deck con los requisitos de protección del fuego. Como está muy cerca de la propiedad, se tuvo que instalar para que, si en el caso de que un fuego se genere aquí, pues tenga cierta resistencia y no cruce a la propiedad del vecino, sino que tenga cierta resistencia. Como ya les había mencionado con anterioridad, estas columnas, estas pilastras que son gigantes, tienen una profundidad de entre 40 y 60 pies de profundidad. Estas pilastras fueron instaladas por un contratista especial que se dedica a hacer fundaciones de este tipo de profundidad y con este tipo de dificultad. Cuando nosotros llegamos aquí, se habían instalado las pilastras y también se habían instalado las brackets que están aquí abajo, que estas son unas Simpson brackets. Este deck fue diseñado con ingeniería. Aquí hubo dos ingenieros, uno que fue el ingeniero de la tierra, un soils engineer, y también tenemos al ingeniero estructural que diseñó toda la estructura de este deck, también como las calculaciones para que pudiera resistir y soportar el peso que va a ir arriba del deck. Utilizamos postes de 4x4, como puedes ver ahí. Las vigas son de 4x8. Las columnas tienen aproximadamente 6 pies de centro a centro. Y los joists, que son esos 2x8 que ven allá adentro, esos 2x8 son cada 16 pulgadas para que cumpla con los requisitos también de este decking que usamos en este lugar. Allí al fondo tenemos esa pared de concreto, es parte de la piscina. Es la piscina, y en esa piscina se instaló ese ledger. Es una tabla de 2x12 que va atornillada con tornillos hacia el cemento para sostener todos estos joists, estas tablas que soportan el deck. Entonces también para los joists usamos un joist hanger de Simpson, y toda la plomería y electricidad de la piscina corren aquí y está siendo sujetada por el frame. Como puedes ver, este trabajo es un trabajo muy, muy bueno. A mí me gustó mucho. Me siento muy contento de que me hayan contratado para este proyecto, pero sí requería un grado de dificultad y duramos varios meses en este proyecto, porque no solo hicimos el deck, sino que también construimos todo lo demás que te mostré allá arriba. Después, cuando esté terminado, haré otro video donde incluiré todo lo que hicimos allá cuando ya esté todo terminado. Si tú estás pensando entrarle a lo de la construcción, te sugiero que empieces con cosas que tú tienes experiencia haciendo, porque si no tienes experiencia podrías perder mucho dinero. Cuando yo inicié mi negocio de construcción hace más de 20 años, no empecé con proyectos como este. Empecé con proyectos más pequeños con los que me sentía cómodo, con los cuales sabía hacer muy bien, y poco a poco fui tomando experiencia y fui tomando proyectos
mucho más grandes de los que inicialmente comencé a hacer. Y esa es una cosa que te recomiendo a ti. Te invito a que te suscribas a mi canal si te interesan temas como estos. En este canal estaré enfocado en hablar de cómo funcionan los negocios, de las cosas que yo hago para que mi negocio funcione bien, de cómo le hago para ganar dinero en la construcción, de cómo le hago para conseguir mis clientes. Espero que estas experiencias que yo tengo en la construcción también te sirvan a ti en tu negocio y que las puedas aplicar cada día. Te invito a que te suscribas a mi canal. Gracias.